Yo pienso que todo es ficción, como si tuviéramos una cámara, ¿no? Y enfocáramos a ciertas cosas. Esto que estamos viviendo aquí en este momento, cada uno de nosotros lo está viviendo de una manera completamente distinta. Cada uno está en un ángulo completamente distinto, tiene ciertas vivencias, hace unas lecturas que tal vez la otra persona jamás las haría, se enfoca en algo que tal vez el otro no se enfocaría. Entonces, todo termina siendo un poco ficción. Nosotros, digamos, como el grupo, mucha de la gente que trabaja en la historieta colombiana, tiene que hacer muchos esfuerzos porque la historieta no se mueve en un circuito, un ecosistema editorial como estándar, como puede pasar en la literatura o en otras formas de arte narrativo. Todo hace que las formas de vinculación, la cercanía con autores, la movilización en ferias, los intercambios, sea muy colectivo y muy colaborativo. Y esto ha sucedido desde hace muchos años, no solamente en los últimos años, sino que se daba en los 2000 acá en Medellín, se daba hacia los 70 en Cali cuando había un grupo de historietistas caleños que trabajaban en la revista Click. O sea, ha sido una vocación permanente para los historietistas colombianos ser muy colaborativos y divulgativos. Hoy estamos presentando nuestra novedad, Elefantes y Jirafas 2. Somos un colectivo y una imprenta Rizo de la ciudad de Buenaventura. Este es un cómic de acción y cotidiano ambientado aquí en la ciudad de Bogotá. Es un ejercicio de narración sin texto, que hace un homenaje a la gráfica y a la historia del país, en especial a las primeras revistas en las que se publicó el cómic colombiano en los años 20. Este es nuestro fanzine, se llama Caña y Machete y en él relatamos el proceso con el cual se hace el biche. Y uno va a ferias de autopublicación, trabaja de la mano con artistas y pues uno termina descubriendo pues muchos esfuerzos diversos donde la historieta colombiana pues muestra que tiene muchos campos de trabajo, desde la no ficción, lo documental, las experimentaciones. Es una compilación de diferentes cómics, de diferentes autores, diferentes estéticas, diferentes estilos. J.D. Ana María Lozano, Chaquén, Luto, Gusanillo, son ya referencias del cómic colombiano. Entonces no solamente es un descubrimiento en tanto a estilos, contenidos y lo que se propone, sino que uno como lector, en mi caso, que yo estudié literatura, pues me he formado en lo gráfico de la mano de estos historietistas a la vez que los voy reconociendo o voy reconociendo sus trabajos. ¿Por qué escribir cómics en Colombia? Yo siento que cada territorio, cada país, cada lugar debe tener sus propios lenguajes cinematográficos, literarios y secuenciales en viñeta. Colombia está adelantándose en ese paso de narrarse en cómic. Ya lo he hecho en literatura, ya tenemos una placa, una dirección universal, lo estamos haciendo en cine cada vez mejor. Yo creo que eso es lo que estamos buscando en el cómic colombiano, en el cómic nacional. Una voz propia, no solo ya leer y consumir el cómic franco-belga, norteamericano, coreano, sino que el colombiano se lea ya. Yo siento que mis ideas vienen de muchas partes. Escribo para diferentes públicos, infantil, juvenil, adulto, y cada público tiene como su forma de problemática o de complejidad, profundidad. El coraje en la infancia, la creación en la juventud, la oscuridad en lo adulto. Hay una frase que me encanta, siempre la repito, de William Faulkner: ¿qué es la literatura o qué es escribir historia? Es prender un fósforo en medio de la noche.
El fósforo apenas ilumina nada, pero alcanzas a entender cuánta oscuridad hay alrededor. Rivera prendió un fósforo y vio la vorágine, vio los genocidios, vio la explotación. Eso hace la literatura, eso hace las historias. Ver las heridas que hay en una sociedad y las cuenta. Esta es la forma en la que escribo los guiones, mis guiones. Me gusta hacer esto, me gusta abstraerme, entender qué va en cada una de las páginas. Nuestra propuesta de hacer cómics de la vida de autores es también una necesidad de encontrar temas. Mis temas, mi mundo, son los libros. Estoy rodeado de libros. Estoy rodeado de Borges, de Cortázar, de Herta Müller. Ese es mi entorno y narro mi entorno. Esa es mi propuesta en el cómic. Aquí, por ejemplo, tenemos ya el resultado, tenemos las piezas. Felipe Camargo en este libro gastó 2 años dibujándolo. Yo creo que la dificultad de hacer estas novelas gráficas es entender cómo un personaje logra su objetivo. Pero para ese objetivo tengo que entender en imágenes, en viñetas, qué va a ocurrir. Para eso tengo que leer 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros, buscar una información, empezar a hacer una estructura, hacer un guión sin imágenes para que posteriormente llegue el ilustrador. Ese es un tiempo largo. En un guión puedo gastarme 1 año y medio. El dibujante puede gastarse 2 años y medio, 3. Es un libro que tarda 4 años en salir. Este trabajo que yo hago sin el dibujante no es nada. Igual, el dibujo sin un guión que lo soporte no es nada. Por eso, imagen y palabra van de la mano. Ninguna es más fuerte que la otra. Ambas van en sincronía para lograr obtener un trabajo como estos. Entonces, cada uno de nuestros libros no está hecho por el afán de salir, sino por el afán de entender qué es lo que estamos haciendo en un lenguaje como el cómic en Colombia. Recuerdo que desde siempre dibujé y recuerdo sobre todo ese estado que trato de evocar de alguna manera, que es entrar en un mundo, ¿no? Como perderme ahí sin importar si me queda bonito o feo como cuando era niña, sino como entrar en un universo donde pasan cosas. No sé, de niña mi papá siempre leía las historietas que venían en el periódico y siempre me las pasaba, era como su gesto. Y además venía en el periódico como un suplemento los domingos para niños donde había historietas y eso, y siempre me los pasaba. Y yo creo que desde ahí también viene ese amor por las historietas. Siento que desde muy niña me interesaron las cosas que estaban atravesadas por un humano. Como que si quiero copiar la realidad o como creo que es la realidad, pues para eso uso una cámara. Pero mi medio no es el video ni la fotografía, sino que es el dibujo y la pintura. Y siempre me atrajo desde muy niña las cosas que estaban atravesadas por un humano, ¿no? Que no copiaban la realidad tal cual, sino que se filtraba algo. Lo visceral, que se sintiera que salió de la tripa y que no era tan lindo. O sea, que no era para adornar un lugar, sino que te estaba contando la guerra, te estaba hablando de un trauma, te estaba hablando de otras cosas. Para las personas que crean cómic en Colombia, creo que es importante involucrar una idea o ideas diferentes y diversas de lo que es la colombianidad, desde las herramientas que tiene, desde el contexto en el cual se origina esa carrera creativa o esa trayectoria creativa, su posición territorial, desde su edad, género. Son muchos temas como lo que es la recuperación de la identidad,
la memoria. El asunto de la violencia, del conflicto en Colombia ha sido fundamental. Si uno ve esa historia del cómic por más de 100 años, va a encontrar que ha estado retratada la Colombia violenta, pero que también ha estado retratada la Colombia que tiene esperanza, y que también ha estado retratada la Colombia que construye una memoria o diferentes tipos de memorias. Un solo segmento que ha crecido mucho en Colombia en los últimos 15 años por las condiciones políticas, sociales y económicas de Colombia es la historieta documental, periodística e histórica. Ahí uno puede encontrar una línea de historietas que han trabajado con instituciones, que se han permitido contar aquellas historias que son un poco notas al margen de lo que ha sido el conflicto. Posiblemente alguien que hace cómic en Colombia tiene unas influencias que vienen del manga, o tiene unas influencias que vienen de un cómic de autor europeo, o que vienen del cómic latinoamericano, o que vienen de hecho de la misma tradición del cómic colombiano también. Y creo que cada persona ahí un poco agarra toda esa paleta de experiencias vitales propias y de experiencias también del cómic que son su influencia, y construye una idea de colombianidad. Y esto lo permite pues el dibujo como una forma noble de acercamiento, de poder contar las cosas, de verlas dibujadas y verse dibujado ahí en lo que se representa, pero también lo que se establece también a través del dibujo son unas formas distintas de ver los lugares comunes o la cotidianidad, el paisaje urbano. Entonces son muchas las variables porque uno puede encontrar bastantes segmentos, pero también lo que hace el dibujo es servir de testimonio, en este caso gráfico, de lo que es un país. El cómic aparece en mi vida desde el dibujo, como que el dibujo siempre había estado presente de una u otra forma para ayudarme a entender cosas, y el cómic lo que hace es ayudarme a entender que puedo contar como historias mucho más complejas que se relacionen entre dibujos, y esto lo empiezo a entender con el acceso a cómics en las bibliotecas públicas y en los periódicos. Dentro de esa gran galería de ejercicios artísticos y narrativos a los que tuve acceso de niño, el cómic se presentaba más atractivo de repente porque me permitía hacer de cierta forma como todo eso que veía en las otras artes con un papel y un lápiz. Lo poético y lo visual y lo sonoro incluso estaban de repente como contenidos. Por ende sentía como que podía agarrar el mundo con mis dos manitas de niño en ese momento, y eso me hacía sentir muy libre. Me gusta mucho dibujar los kimonos, aunque tienen unos pliegues todos lindos. Lo más bonito es escuchar cómo suena esa tela cuando se está moviendo. O los pies sobre la madera. Tal vez es súper chévere. La decisión de que Soacha sea el centro como del universo creativo, o por lo menos la fuente de inspiración, siento que es más por la cotidianidad. Pero es una Soacha que se presenta como plástica en el sentido de que no es un ejercicio de documentar lo que está pasando alrededor, sino que eso que pasa alrededor entra y me atraviesa y se transforma y sale siendo otra cosa. Y también me gusta mucho la idea de que los cómics hablen de lo cotidiano, ¿no? Como de lo que de verdad lo compete a uno, y no, pues, no sé, que estén hablando en japonés o estén vestidos como los gringos, o como que el ejercicio de hablar de lo local me parece muy importante porque nos permite hablar de otras cosas y sobre todo hablar con otras voces, pues podemos sentir más cercanas que estas otras narrativas. Igual están muy chéveres, pero ver qué cosas podemos ver desde lo local y desde el sur. Los temas son muy variados, siento que van apareciendo según las inquietudes que vaya teniendo en el momento. Entonces, sobre todo son cosas que quiero entender de experiencias propias o ajenas. Pues mi papá siempre quiso que yo practicara, o sea, lo que para mí son los cómics, para él es el karate, pero los golpes en los brazos me costaban muchísimo. Yo soy como más de otras actividades físicas, como no, la natación. Proyecto Karateka era como este episodio que tiene mi papá de enfrentar como una situación de violencia intrafamiliar a través del arte marcial. Entonces era como algo que parte de ahí, como de esa anécdota, de eso que me atraviesa, porque pues gracias a esa decisión yo puedo vivir como una infancia tranquila y feliz, y después se desarrolla siendo otra cosa. Entonces siento que los primeros impulsos siempre son esas dudas, ¿no? Como que implica estar en otros cuerpos, que implica estar vivo en estas otras situaciones, o que implica pasar por estas circunstancias, y después los personajes empiezan a hacer cosas y ya es solo como escuchar.
Esta idea de ser autor completo, pues que es una persona que participa en la mayoría de los pasos para crear una publicación, siento que está conectada con esta idea de tener como el control y la agencia, tanto como con la idea de que a veces no hay los suficientes recursos para contratar un equipo y para tener como un corrector de estilo o un diagramador. Entonces, precisamente ese carácter accesible del cómic lo invita a uno a autogestionarse y a aprender esas otras habilidades que permiten que los libros sí pasen. En nuestro caso tenemos la agencia de que se gane o no se gane la convocatoria del proyecto va a pasar. Y también pasar por todas las partes es una escuela muy chévere que no necesariamente siempre tiene que ser así, como que uno puede aprenderlo para trabajar en equipo más adelante, pero amplía la mirada, sin duda, mucho el ejercicio. Y mi proceso ha ido cambiando desde esa perspectiva, ¿no? Como desde el aprendiendo cómo hacer mejor cada una de las partes. Hay un disfrute en pensarse el libro como objeto, y hay un disfrute también en el encuadre de la página, o en pensarse como estos guiños, en estos extras detrás de la portada o de las carátulas. Entonces siento que hay una diversión en cada una de las partes, y si uno logra hacerlo o está interesado en hacerlo, pues puede como participar de hacer como estos procesos de gestionar todo el proceso del libro. Qué chévere, como que Pollito empezó solo con esa anécdota de mi papá y después ya se volvió como una cosa gigante que me pide cada vez más espacio, entonces hay como Pollito para rato. Basuritas fue el opus, ¿no? Como este inicio en la edición independiente colombiana con Cohete Comics, entonces fue como ese ejercicio de aprender cómo hacer cómics de una manera más juiciosa y sobre todo aprender a editar. El Pollito fue el siguiente paso, fue pasar como de la edición con un equipo a estar como yo haciendo todo el ejercicio de manera más juiciosa. La muerte fue el paso en donde ya apliqué como muchos de los conocimientos que había acumulado en esos procesos, entonces ha sido como lo mejor que hemos sacado hasta el momento, pues desde la autoedición. Entonces sí ha sido como un grado en esa escuela de hacer cómics. Entre Viñetas es una organización social del sector sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 15 años aproximadamente en la creación de oportunidades para fortalecer el impacto social, la educación, el liderazgo cultural y el bienestar desde, para y con el cómic y artes afines al cómic. Creo que hablar del aporte de Entre Viñetas al campo del cómic y al campo de la cultura en Colombia, yo creo que ha sido principalmente poder pensarnos como una organización por la que han transitado muchísimas personas, con un esfuerzo colectivo muy grande de muchos años, de estructurar algo o de poder sembrar, imaginar y pensar en aprender desde esta organización, que sea como una plataforma, una organización madura, que contribuyan al fortalecimiento y al impulso del cómic y en ese sentido de la cultura misma en el país. Creo que lo que hace que exista, por ejemplo, un sector creativo en cualquier campo artístico es que no solamente estén quienes lo crean, sino que también haya diferentes agentes y sobre todo también diferentes organizaciones que respalden lo que hacen esas personas, bien sea imaginando iniciativas, imaginando la posibilidad de fondear proyectos, de acompañar proyectos, de mentorear también proyectos. Y yo creo que un poco Entre Viñetas le apuesta a eso con total interés, y es ser una organización que respalde ese trabajo y que reconozca y acompañe ese trabajo que existe creativamente en Colombia. Creo en el arte secuencial, negador del cuadro en suspensión. Creo en el cómic, uno de sus tantos hijos y nuestra única expresión, concebida por obra y gracia de Topfer. Nació en las santas hojas de los artistas, padeció bajo el poder de la prensa amarillista, fue impreso, publicado y marginado. Descendió al underground en el tercer mundo. Tardó en llegar vía virtual, subió nuevamente a la popularidad con la social media. Está ubicado a la izquierda de la literatura infantil y los pocos libros de cine en librerías y bibliotecas. Desde allí, ha de venir a juzgar a los novelistas gráficos. Creo en las viñetas, los santos bocadillos, globos de diálogo y pensamiento. La comunión de los autores, el perdón de los guionistas. La resurrección de los dibujantes y en la eternidad de los editores. Amén.
siempre había estado haciendo cómics solita en la casa y quería como conocer un poco más de ese mundo, conocer a las personas que ya pues estaban haciendo cómic en la ciudad. Fue precisamente asistiendo a las ferias. Me gusta mucho hacer uso de metáforas, del tema onírico, de símbolos. Creo que es uno de los elementos narrativos que más uso. Hice un fanzine con unas viñetas que ya tenía publicadas en Instagram y los llevé como con unos stickers y unas cositas muy artesanales para vender. Y me parecía que esa era una buena oportunidad, como un gran espacio para hacer esos contactos. Y sí fue así, pues conocí muchas personas y fue muy emocionante porque pues no había tratado de vender nunca una publicación hecha por mí y de forma tan artesanal, pues armada por completo en mi casa. Fue muy importante, fue muy bonito. Ver que la gente le gustara y la comprara me emocionaba mucho. Y quería saber si sientes que algo cambió dentro de vos, ya sea en tu forma de mirar el oficio o quizás en la forma de trabajar. Me sirvió mucho como a identificar esta idea como de lo grande, de lo europeo, que es una idea muy colonial. En mi caso fue eso, como a tratar de verlos como iguales y a tratar de pensarse más cosas como más grandes, ¿no? A dejar de pedir permiso y dejar de pedir perdón por estar acá. Yo siento que los sueños son como una forma de irse como a lo más profundo del subconsciente, el lugar donde uno puede hacer más introspección, donde se pueden, no sé si sacar respuestas, pero sí quizás muchas preguntas que tiene el personaje. Siento que nos estamos apropiando también de ese espacio que quizás en el pasado era como más habitado por hombres y siento que las mujeres estamos necesitando también leer historias de mujeres creadas por mujeres. Entonces cada vez más hay autoras o encuentras personas que estaban también en el mundo del arte, de la ilustración y que también se sienten atraídas por contar historias y se van vinculando también al mercado del cómic. El trabajo de gritar desde adentro para mí es una muestra de que las mujeres estamos necesitando poner también nuestra voz y nuestros personajes femeninos en las historias y podemos poner parte de nuestra voz y de nuestras propias experiencias en la historia del libro, a pesar de que era una historia de ficción, pero que fue creada también a partir de testimonios de muchas víctimas de violencia de género en espacios universitarios. Entonces siento que el mercado del cómic femenino se está fortaleciendo y vamos para adelante cada vez más. Entonces, sin mente, hágale. Respira profundo, voy a hacer una linecita. El tema de la autogestión me parece que es un poco complicado en cuanto a que a uno le toca encargarse de muchas cosas, no solamente de crear la obra, sino también de armarla, de distribuirla, de hacer que llegue a otros lugares. Y para mí haber publicado con esta editorial independiente argentina fue darle salida también al proyecto para que otras personas lo conocieran y para que también existiera ese tema de distribución y que de pronto yo no tuviera que estar tan preocupada por eso. Esta imagen estaba siendo un poco difícil de dibujar para mí porque quería expresar como genuina rabia, digna rabia, que a veces se asocia a lo salvaje. Quería que fuera un punto en el que ella expresa su frustración de todos los tropiezos que ha tenido, de la imagen con la que ya no se siente cómoda. Y de hecho tuve que tomarme una foto haciendo el gesto para poder hacer al personaje expresándolo y que se viera genuino.
Sí, quedó melo, ¿no? Sí, no me gusta cómo se ve. ¿A ti te gusta? Sí, claro que sí. El espacio que teníamos para publicar o escribir o divulgar era muy corto para dar cuenta de todo lo que se puede escribir y dibujar en Colombia. Entonces un poco el sueño era como, necesitamos que exista Blas, así sea como medio digital, para que exista un espacio de divulgación, de archivo, y pues también nuestro deseo es que existan más medios como Blas, que existan más personas que puedan dar cuenta, se pueda escribir, que la conversación se amplíe y que de esa manera se rompa el nicho y pueda llegar a más lectores. Nació con un propósito que era la divulgación y la crítica de la historieta colombiana y latinoamericana. Siento que esta misión se ha ido transformando con el tiempo. Siento que hemos logrado también crear un acervo en términos de crítica, de cierto nivel de objetividad, de profundidad. Tenemos artículos que pueden llegar a ser netamente académicos, otros que van un poco más desde la emoción. Hemos trabajado mucho también la parte de recuperación de historietas que de pronto no son tan conocidas, de compilación de investigaciones. Y siento que incluso yo mismo llegué a la revista como un lector cualquiera que en algún momento quiso hacer una aportación crítica y que poco a poco se fue como consolidando ya dentro del equipo. Entonces también siento que darle espacio a las personas del común, darle espacio a los mismos autores, ha logrado que esa visión de la revista pueda tener una vista un poco más panorámica y que pueda incluir muchos más agentes. Ser una editorial independiente en Colombia creo que es una apuesta, una búsqueda de ampliar un mercado que es bastante incipiente. La construcción del catálogo desde Rey Naranjo ha sido siempre con la premisa de qué podemos nosotros desde una editorial pequeña, independiente en Colombia aportar a ese mercado, digamos, mundial de libro ilustrado y cómic. Y en eso se ha basado todo el desarrollo de nuestro catálogo. Entonces ha sido trabajar temas que nosotros hemos considerado que son importantes, ponerlos, digamos, en ese panorama y también desde una mirada propia. No nos interesan a nosotros ningún tipo de libro que tenga algunas referencias de estéticas internacionales que se trabajan en el cómic, ni de manga, ni de libros europeos o estéticas de superhéroes. Es decir, nos interesa también apoyar el trabajo creativo y, digamos, orgánico y original de los autores y las autoras que publicamos. Y allí también tratar de proponer y también tratar de impulsar, digamos, el talento colombiano, los ilustradores colombianos y la escritura y la edición en Colombia. Gabo Memorias de una vida mágica es un libro de Óscar Pantoja, ilustrado por Miguel Bustos, Felipe Camargo y Tatiana Córdoba, que a Rey Naranjo le ha traído muchísimas cosas. Es nuestro primer libro de cómic. Fue un libro que salió de una conversación entre John Naranjo y Óscar Pantoja sobre un libro de Gabo y pensar un poco qué podemos hacer para el mundo con un personaje como Gabo. Hemos tenido ventas internacionales de derechos a múltiples países: Corea, Japón, Rusia, Turquía, España, en Italia, Francia. Es decir, lo hemos vendido en muchos idiomas y pues por supuesto habla sobre la obra de García Márquez, especialmente la escritura de 100 años de soledad, desde que a Gabo se le ocurre la idea hasta que gana el premio Nobel. Digamos que queríamos enfocarnos en ese momento de creatividad y de dificultad que fue para Gabo pues escribir 100 años de soledad. Por supuesto, ser una editorial independiente en el contexto, digamos, de la publicación siempre genera algunas dificultades. Los presupuestos, los tiempos para poder, digamos, acompañar de manera efectiva a los autores o a las autoras en, digamos, en su proceso creativo, que en cómic y en historieta pues es bastante largo.
El mercado en Colombia está creciendo, por supuesto, pero es un mercado pequeño. En ese mismo océano azul hay muchas oportunidades, tanto temáticas como de autores y autoras, que se pueden proponer, digamos, en la edición de cómic. Entonces creo que es como ese reto de cómo llegar a ese mar de propuestas y poder desde Colombia, Bogotá y una editorial independiente proponer algo nuevo. Cuando empecé a hacer cómics, realmente empecé a hacer historietas porque leía a mujeres, ¿no? Como que sí había leído historietas, pero no me sentí muy conectada. Para mí era humor gráfico, superhéroes. Me estaban contando otras cosas, me estaban hablando de su intimidad, de sus traumas. Y para mí fue sorprendente, además pues las que empecé a leer, todas un poco se desnudaban ahí y me parecía como increíble que no les diera vergüenza contar esas cosas. Esta es sobre mi mamá. Cada vez que la veo intento como capturar alguna escena con ella. Y nos volvemos dos personajes de historieta. Un día que me acompañó a una marcha feminista en Buenos Aires. Su primera marcha, ella nunca había vivido algo así. Y luego cuando empecé a hacer y empezaba a ir a los festivales, siempre estaban llenos de hombres, no había casi chicas. Pues eso pasó cuando yo estaba comenzando. Pienso que hoy en día no es tan así. Siento que ya cada vez hay más mujeres, disidencias, otras voces, otras maneras de narrar. Tal vez mi generación hacía cosas más autobiográficas porque era nuestra manera de conocernos a nosotras mismas. Y siento que las nuevas generaciones ya hacen ciencia ficción, hacen otros temas que supuestamente eran los temas de hombres. Y pues me emociona que cada vez haya más. De hecho, a veces pienso que hay cada vez más mujeres que hombres. Para mí el cómic es cuando tengo una historia para contar. Como que cuando es una sola imagen y no tengo toda una narración detrás, pues viene como pintura. O sea, yo pienso que cada cosa que me aparece me pide cierta materialidad y cierta manera de contar. Pero las historietas aparecen cuando tengo una historia para contar. Valoro mucho el trabajo colectivo, ¿no? O sea, Virus Tropical nació aquí en este lugar dibujando sola. Yo era mi propia directora, decidía qué poner, qué no poner, qué editar, qué no editar. Y qué cosas valían la pena para contar una historia, ¿no? Como que yo uso mucho el material de mi propia vida para contar historias. No necesariamente son 100% reales, es como un poco autoficción. Le subo el volumen a ciertas cosas. De hecho, agarro cosas de otras personas que me parecen interesantes y las pongo en mis historias como si me hubiera sucedido a mí. Hago como una especie de collage. Trabajar con un equipo para hacer una película pues es otra cosa completamente distinta. Se pierde esa cosa íntima de estar aquí encerrada dibujando mis cositas, subiéndolas a un blog sin saber si alguien las iba a ver. Y luego, bueno, sucedió esto de que un editor se interesó, se empezó a publicar por partes, luego otro editor en Argentina lo publicó todo completo y luego Santiago Caicedo se interesó en volverlo película y pues ahí también hubo algo como de libertad. El hecho de que esos personajes que son mi familia lo trabajaran otras personas, hubo otras voces que le pusieron voces a mi familia y de alguna manera siento que los liberó, como que dejaron de ser mi familia, sino que se volvieron como unos personajes por sí mismos. Soy balacera, unos hechos.
Me gusta mucho el trabajo colectivo, es mucho más fácil hacer cosas con mucha gente que hacerlas sola y pues se vuelven más potentes. De pronto el ego sufre un poco porque no es como uno se lo imagina, pero mejor, no sé, como que se vuelve otra cosa y también lo sorprende a uno, ¿no? Es re complicado y no siempre sale bien, pero me parece que es la única manera como que le veo salida a lo que está pasando en el mundo. Solo me parece triste. Me parece que sí es un acto revolucionario y de resistencia seguir trabajando en colectivo. El zine surge como una necesidad de producción y matérica. Cuando yo empecé a estudiar primero diseño gráfico, me alejo del diseño por la metodología que hay en función de cómo se crea un contenido de imagen y me refugio más como en la plástica. Y ahí encuentro que el formato del fanzine, como viene de fanático, era muy caprichoso y se conectaba muy bien con lo que me interesaba. Y empecé a hacer caprichos formales, gráficos, plásticos, y de ahí empecé como a coleccionarlo, a entenderlo, a investigarlo, a hacerlo. Hasta el inicio del fanzine colombiano, Bucaramanga, Medellín. No hay un grado de censura, por un lado, o sea, como que no estás todo el tiempo pensando en el espectador. El fanzine básicamente está ligado al fanático y el fanático tiene unos parámetros y básicamente detrás de esos parámetros, esos caprichos de proponer temas que a él le interesan, temas que no son funcionales, temas que están a veces encerrados en un contenido colectivo, social, es lo que realmente lo hace chévere e interesante, ¿no? El fanzine siempre va a tratar de sospechar de sí mismo y de romper esos esquemas o de proponer otros esquemas. Entonces, el límite es puesto en sí mismo por a veces el medio, que es un fanzine y punto. Mientras que el libro tiene una conexión mucho más directa a procesos de investigación, están más cercanos como a procesos colectivos, pues hay una serie como de conceptos que están o que se han analizado. El fanzine a veces no existe eso, no está la pretensión de conquistar ese escenario, sino hablar de caprichoso de elementos que se van dando en la vida diaria o cotidiana, ¿no? Hay unos parámetros que se van definiendo por épocas también, entonces por eso es importante y nos interesa como rescatar ese lado que nunca se comentó, pero sí se habla, es como ese secreto que está ahí, que todo el mundo sabe, pero que no es funcional para un libro o para una revista que necesita una información mediada por un sistema de momento. Entonces es por eso me parece súper importante y necesario almacenarlos, coleccionarlos, estudiarlos. Las bibliotecas no saben básicamente cómo hacer un inventario de los fanzines, cómo catalogarlos, porque hay muchos que no tienen hasta ni año, ni persona, se crearon en cierto momento, entonces es una discusión que se está dando para qué producir un contenido que no es funcional para un sistema a veces colectivo. Es más la mínima unidad que la máxima unidad dentro de un sistema, y eso es chévere. Uno de los ejes fundamentales en el fanzine colombiano es los años 80 y comienzos del 90, donde básicamente el concepto llega al país y el eje de acción de ese fanzine es el movimiento punk y metal de Colombia. Muchos tienen reseñas también de bandas y algo de cine o de literatura. Habían otros que eran un poco más pensadas desde colectivos universitarios que trabajaban también desde activismo estético. Todo el tiempo estaban produciendo documentos de esta índole. Al leer los documentos uno se da cuenta también de cómo el conflicto asumía otros ejes diferentes al que nos daban en los canales nacionales o en la prensa nacional, ¿no? Como que ellos asumían el papel de contar ciertos elementos con gustos musicales, con reseñas al cine, a la literatura, y hacían comentarios que a veces no tenían como una importancia dentro de esos elementos colectivos o sociales. Antes obviamente habían otros documentos más como no pensados desde la música, sino como que los registros que tenemos en Cineteca son más desde la poesía,
y desde la modernidad, ¿no? Los nadaístas, todo lo que sucede en la modernidad colombiana, ¿no? Para nosotros es importante una fotocopia de bajo presupuesto con una materialidad que a veces no se trabaja en las artes mayores, sino que se trabaja más como caprichos estéticos, pero nosotros le damos mucho valor a eso. Entonces la autogestión creo que tiene esos matices y el éxito básicamente es entender eso y seguir trabajando bajo esas dinámicas. Todo hace parte del proceso artístico. Para mí, ¿qué es el fanzine? Para mí el fanzine es una herramienta de comunicación, de poder llegar a más personas, de dar a conocer el trabajo que uno tiene. Estos son algunos básicos para hacer un fanzine pequeño. Yo tomo mucho de la realidad, de una charla que tengo con alguien, de una situación, mucho parte como de los memes y de la cultura que está pasando como alrededor. Llevo esto, que es como mi pequeño kit de herramientas para hacer publicaciones. Una de las partes importantes en mi trabajo es la cotidianidad, el centro de Bogotá, los personajes diferentes. Entonces, ¿qué tiene esto? Tijeras, tiene unos sellos que yo saqué con sus ilustraciones, tiene una pequeña grapadora, tiene marcadores, tiene lápiz. Cuando uno se adentra en el mundo del fanzine se da cuenta que hay muchas historias. Hay relatos, hay poesía, hay imágenes, hay cómic. Digamos que cualquier contenido que uno quiera desarrollar lo puede hacer en un fanzine con unos medios muy económicos. Entonces digamos que este es el mini fanzine y el más básico, que es un fanzine ruanita. Entonces llegamos acá, doblamos a la mitad. Es importante colocarlo sobre una mesa y estas aleticas las pone aquí hacia el centro. Y repasa, digamos, todo el tema de las líneas de corte. O sea que el fanzine, en cierto modo, es como una semilla para publicar. Y también sirve para colectivizar algo. Luego volvemos a abrir, repasamos el papel, cerramos acá y abrimos. Digamos, un libro de artistas como mucho más interno, como mi trabajo, que nadie lo toque, o está en una galería. En cambio, el fanzine vuela, el fanzine va de mano a mano, es como un papel viajero que va por todo lado, que se puede descargar, que es como de acceso libre, de bajo costo. Entonces, todo eso hace que la naturaleza del fanzine pues sea muy chévere y sea muy asequible para todos. Volvemos a abrir acá y con ayuda de una tijera vamos desde este punto acá, a la mitad. El fanzine es como contar el lado B de la historia de cualquier lado. Entonces, como memoria es súper fundamental. Entonces llegamos y nos vamos por las puntas y hacemos como una especie de estrellita. Cerramos y ya tenemos nuestra pequeña publicación. Es una cosa que si uno mira cada archivo, puedes encontrar qué estaba pasando en la ciudad en ese momento, qué tipo de cultura había, qué tipo de música se escuchaba, qué autores había, qué ideas, qué políticas o problemas tenían como en su momento. Bueno, entonces digamos que aquí ya tenemos nuestra publicación, entonces acá tenemos la portada, la hoja 1, la hoja 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la contraportada. Y luego abrimos y podemos tener aquí un afiche. Entonces por este lado va a ir un afiche y por este lado tenemos contenido y así se ve nuestra publicación. Entonces el fanzine nos cuenta a través de hojas una cantidad de historia que tal vez uno no encuentra en una biblioteca normal, en una librería. Aparte, algo bonito de la memoria es que estos fanzines muchas veces van de lado a lado en toda Latinoamérica. Entonces podemos entrelazar que estamos conectados a través del papel y a través de las historias, que es el mismo sistema que les acabo de explicar, pero grande. O sea, la misma ruanita, afiche, y por el otro lado, que está acá, tenemos la publicación. Y es el mismo chiquitín que está acá.
Acercar a los niños al cómic realmente es un proceso extremadamente poderoso. Como cada viñeta tiene un tiempo, un espacio, cuando ellos logran entender que son dueños del tiempo, siento que sí, como que es limitado lo que puede pasar. Ahora, o sea, un niño que escribe, que hace cómic, que ilustra, está contándonos una verdad. El niño que lee este niño está generando una empatía. Entonces realmente siento que es un acto muy poderoso como poderlos acercar a este lenguaje, a este tiempo, a este diálogo y que ellos sean quienes nos cuenten su verdad. El libro álbum es un formato y nos permite varios mensajes, ¿no? Digamos que el álbum nos cuenta una historia que conecta mucho con el niño, con sus personajes, con el recorrido, el conflicto que hay allí. Y la segunda capa de esta historia que nos cuenta ya viene el peso un poco narrativo, ¿no? Si nos está hablando de migración, si nos está hablando de guerra, si nos está hablando de amor, sí, como que esta segunda capa es la que tiene todo este peso narrativo de sentido. Y siento que cuando el adulto lo lee, encuentra esa poética. O sea, siento que es necesario encontrarle poética a la vida, que entra un poco con esto del asombro, ¿no? Metáfora, sí, figuras retóricas, es magia a la vida. Y siento que por eso también conecta mucho con el adulto, porque el adulto necesita también saber que el mundo que habita y que está construyendo, pues merece ser contado desde la poesía. El gigante muerto es un libro que hizo la invitación a entender a la fuerza que tiene la imagen. Es una historia que es acompañada por mis ilustraciones, una historia que nos cuenta un poco la realidad del país. Es una realidad dolorosa que a veces cuesta ver y siento que las ilustraciones con este libro, su forma de ser tan juguetona y tierna, hizo que las personas se acercaran muy amigablemente al libro, les causara curiosidad, ternura y de esa manera pudieran introducirse en la lectura. La construcción del libro álbum, su lectura, su mediación, su conocimiento, su distribución, su creación, sí forma, construye y protege una sociedad, especialmente desde la infancia. Si no publicas, no existes. Es una frase muy peligrosa. Y siento que si hay un afán, como desde el gremio, en publicar bastante. Y siento que también por eso hay mucha publicación que no está diciendo nada. También digo que es poderosa la frase porque yo lo que haría sería como no satanizarla ni quitarla del todo, sino más bien como corregirla, ¿sí? En temas de promoción de lecturas. Si no difusionas, más bien, no existes. Siento que el tema está en la difusión. Siento que realmente uno lo que debe aprender pues, con este acercamiento de narrar desde la imagen es justamente acercar la obra al lector. Y no se trata como de que lo haga alguna editorial y me lleve y me ponga lugares, sino se trata de pues, yo que estoy diciendo para conectar con el lector. El formato si es libro tapadura o es un fanzine de bolsillo, mientras conecte conmigo yo lo consumo, yo lo compro, yo lo atesoro. A mí me gusta mucho también lo que sale del error. A veces yo pienso hacer un personaje perfecto y sale un personaje todo amorfo y me gusta más porque eso le da su personalidad, eso le da su nombre. Pues también desde el interés de cada uno, ¿no? Yo siento que el mío, mi interés personal ha sido más en el tema de difusión, como desde la promoción, mediación del cómic. Y eso hace también que entre autores nacionales, que siento que también hay un vacío un poco ahí, nos reconozcamos mucho más, ¿sabes? Como que se borre solo el tema de quiero que me lean, quiero que me lean, quiero que me compren, sino quiero leernos, quiero consumirnos y como todos, porque no, y también quiero que las demás personas conozcan esto. Sí, realmente no soy tan creyente de que la única opción que haya para existir en el mundo del cómic sea una publicación. Siempre han sido como personitas, animalitos. Siempre ha sido algo muy vivo, siempre, no sé, ahí sí siento que tiene un poco de, no sé, de prosopopeya lo que hago. Como que todo tiene cara, todo está vivo. Puede ser una maleta viva, una piedra viva, para mí todo está vivo. Me veo llevando la palabra del cómic a todos los lugares en la medida en que entendamos que también su valor, aparte de la acción, de la crear, del hacerlo, de pensarlo, de colorearlo, de dibujarlo, su valor también está en reconocerlo, en leerlo, en compartirlo, en estudiarlo. Quiero seguir difundiendo la importancia del cómic. Quiero ser promotora de su lectura. Hacer cómics de la manera en la que nosotros lo hacemos implica observar al otro y tratar de ponerse un poco en los zapatos del otro.
Es una celebración en el sentido de que invita a la unión y al encuentro y a la reconciliación en ciertos momentos. Es una celebración de el gozo y el juego y el disfrute desde el dibujo. El futuro del cómic colombiano, yo espero que sea así de diverso como todo lo que hay acá. Yo creería que pues se pueden hablar como de proyectos a futuro en el cual pues se reconozca el cómic como un arte, como tal, o sea, que se deje pues de meter en una misma bolsa la historieta con la literatura o con el arte, porque pues el cómic como tal es un lenguaje, ya, es un medio. Para mí el futuro del cómic colombiano es la exploración de los temas legítimos y de la identidad propia, de la cultura y de nuestra propia historia. El futuro es seguir trabajando, el futuro es seguir haciendo historietas, que los historietistas puedan ser reconocidos dignamente como profesionales, que los lectores de otras cosas se acerquen y lean historietas. Pero creo que también el futuro está en volver a lo que pasaba en los monos. Yo soy un enamorado de la historieta infantil colombiana. Si muchos de esos historietistas trabajan en esa dirección, en una dirección de un género que puede formar nuevos lectores y establecer un camino mucho más amplio, ahí pues vamos a encontrar muchas más respuestas. Creo ciegamente que el crear cómics desde lo que somos construye un país, especialmente cuando nuestras historias del campo, de la ruralidad, pues son tan invisibilizadas. Y pues para nadie es un secreto que Colombia es un Colombia narrativo, conflicto. Tiene muchas historias que lo atraviesan justamente esto y merecen pues ser leídas, ser vistas, ser escuchadas y sernos, ahí sí nos permite, como necesitamos reconocernos a partir también de estas imágenes. Entonces siento que el cómic es realmente un hacedor de sociedad, un constructor de sociedad, una memoria del país. Yo creo que por ahí. Ministerio TIC. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.